Buenas tardes, hermanos. Gracias por tomar este breve momento para estar con nosotros en un momento de algunas palabras de la palabra. Estaba leyendo, bueno, como es el hábito mío y espero que también es el hábito suyo, leyendo por mi Biblia en la mañana. Tal vez usted no lo lee en la mañana, tal vez en la tarde es cuando encuentra que tiene más tiempo, más tranquilidad para leer y estudiar la palabra de Dios. Pero estaba leyendo por el libro de Números y estudiando, ¿verdad?, hablando de Israel. Y todo lo que Israel tuvo que pasar, bueno, algo tuvo que pasar, otro también fue resultado de su propio pecado, su propia rebeldía en cuanto a Dios. Pero en el libro de Números, tal como el libro de Éxodo, vemos a Moisés, en cierto sentido, como el héroe del relato, el héroe en ese momento de la historia de Israel. Moisés lo admiro en gran manera porque sufrió mucho. Al ser el líder, al ser el varón que Dios escogió usar para liderar a Israel para salir de Egipto. Y no lo sufrió la gran mayoría de lo que sufrió, no lo sufrió por decisión propia o por resultado de algunas decisiones que él había tomado. Porque es cierto, a veces una persona sufre como consecuencia de su propio pecado. Y con él o ella no tengo mucha empatía, no sé si es la palabra correcta. Están sufriendo a causa de sus propias decisiones. Yo no voy a llorar por ellos, podríamos decir. Orar por ellos sí, llorar por ellos no. Están sufriendo, ¿verdad?, como consecuencia de sus propias decisiones. Y algunas cosas que Moisés sufre, claro, son consecuencias de sus propias decisiones, pero mucho de su sufrimiento es consecuencia del hecho de que Dios lo haya elegido para ese propósito. No podemos echar la culpa a Moisés en gran sentido. Sin embargo, en algunas ocasiones Moisés se equivocó. En algunas ocasiones, circunstancias, Moisés pecó. Y en Números 20 le hubiera dicho antes, si tiene la Biblia a la mano, si quiere ponerme en pausa para ir a buscarla. Pero voy a tomar mi texto de Números capítulo 20. En Números 20 graba el error más grande, más impactante tal vez, que Moisés comete en su vida. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 13 de Números capítulo 20. La Biblia dice: Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y asentó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Creo que la Biblia parte este capítulo con versículo 1, porque tiene mucho que ver con lo que va a suceder en los siguientes 12 versículos. Versículo 2. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y altercó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: Fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni siquiera de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hasta aquí va bien Moisés y Aarón. Versículo 7, y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entendemos, muchos tal vez conocen la historia, pero el mandamiento de Dios fue claro: toma la vara en tu mano, pero no la uses. Tal vez estaba ahí simplemente para recordar a Israel del primer milagro que Dios hizo por medio de la mano de Moisés y esa vara. Cuando Moisés extendió la vara y el agua del Mar Rojo se partió y cruzaron en tierra seca. Tal vez era ahí simplemente para recordar a los israelitas: mire, esta vara representa al mismo Dios y el mismo poder que les hizo ese primer milagro y les hizo muchos milagros subsiguientes. ¿Y por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudar del poder y la provisión de Dios? Pero Moisés, sus instrucciones fueron claras aquí en versículo 8. Hablad a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo: hasta ahora bien, pero creo que ahora empezamos con algunas desviaciones de lo que era la voluntad de Dios. Tal vez no plena desobediencia aún. Versículo 10.
Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar aguas de esta roca? Se nota el tono de la voz. Ya no hay mucho amor por el pueblo, y es entendible, no puedo criticarles por ese hecho. Pero tampoco hay mucho, ¿verdad? Está siendo controlado por sus emociones. Y tal vez por eso, en los siguientes versículos, cometa el error más grave. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés desobedeció. Dios va a cargar la desobediencia también a la cuenta de Aarón, tal vez porque él estaba de acuerdo con lo que Moisés hizo, no sé exactamente, no es para mí juzgar a Dios y discernir por qué hizo lo que hizo. Sin embargo, veo que Moisés desobedeció a Dios. Y Dios no detuvo la bendición para Israel a causa de la desobediencia de Moisés. Dios dijo, yo voy a ser fiel a mi pueblo a pesar de la desobediencia de Moisés. Tal vez hay una aplicación, aquí no lo tenía anotado como punto que quería señalar yo. Sin embargo, tal vez hay una aplicación aquí de que si tú eres fiel a Dios y estás en la iglesia donde Dios te ha colocado, puede ser que a veces tu pastor se equivoque. Puede ser incluso que tu pastor desobedezca a Dios. Pero si tú eres obediente a Dios con lo que Dios te ha mandado a ti hacer, Dios te va a seguir bendiciendo. Dios va a seguir cumpliendo con sus promesas hacia ti porque tú has sido fiel. Versículo 13. Ese era un punto aparte. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no me creísteis para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Más abajo, si no me equivoco, en ese mismo capítulo, al final de ese mismo capítulo, Aarón muere. Dios dice a Aarón, a causa de tu pecado, y él tal vez de alguna forma estaba involucrado en este pecado, vas a morir. Tu hijo ahora va a ser el sumo sacerdote y ya no te necesito. La Biblia lo dice en palabras más bonitas que eso, ¿verdad? Aarón fue reunido con su pueblo, creo la Biblia dice, y más adelante Moisés seguirá sirviendo a Dios para liderar a Israel hasta el punto de la tierra prometida. La Biblia dice que Moisés, Dios lo llevó a un monte para que pudiera ver la tierra prometida, pero no pudo entrar a causa de este pecado. Años de fidelidad, años de sufrimiento en una decisión fueron borradas. Quiero hablarle por un momento acerca de la importancia, la necesidad de obedecer a Dios siempre. Veo en versículo 1 que Aarón y Moisés sufrieron emocionalmente. Estaban pasando por un momento difícil en sus vidas cuando Miriam, la esposa de Aarón, murió. Por seguro Aarón estaba adolorido, por seguro Aarón quería tomar 1 semana, 2 semanas para solo llorar, para recuperar su estado físico, podríamos decir. Y creo que Moisés también estaba sufriendo, porque su hermano estaba sufriendo, porque su cuñada, creo es la palabra correcta, estaba muerta, ¿verdad? Había fallecido. Entonces ellos querían a lo mejor un tiempo para descansar, para recuperarse, pero el pueblo, en vez de decir, oh Aarón, oh Moisés, lo siento, vamos a darle ese descanso, el pueblo en versículo 2 empieza a quejarse. Entiendo y espero que usted entienda conmigo, que los guerreros espirituales no somos inmunes a las emociones. No somos inmunes a la tristeza. No somos inmunes al enojo, ¿verdad? Incluso los guerreros espirituales, los que digan yo voy a vivir por Dios cueste lo que cueste, y los que en su vida han demostrado que siempre están dispuestos a vivir por Dios a cualquier precio, igual vamos a ser afectados por nuestras emociones. Aarón no tenía oportunidad ni para lamentar la muerte de su esposa, porque las necesidades de la nación seguían siendo las mismas, sus responsabilidades seguían siendo las mismas. Dios no les dijo, sabe, tómense una vacación y cuando se sienten bien, vuelven a seguirme. Dios dijo, no importa cómo se sienten, anda y obedéceme. Un dicho en inglés, por seguro hay un dicho parecido en español, pero perdón, no lo conozco. A veces tienes que tomarte por las botas, ¿verdad? Tienes que agarrarte por las botas y poner un pie delante del otro.
y seguir adelante aunque te cueste. ¿Verdad? Aunque, ¿verdad? Tal vez te encuentras en lodo y si caminas normal, la bota se va a quedar atrás. Así que tienes que agarrar la bota para levantar el pie y tomar otro paso. No hay descanso en esta vida para el Hijo de Dios. David, mientras que huía de Saúl. Pablo, en todo su ministerio, nunca llegó a un momento de relajo total. David tal vez lo experimentó cuando llegó a ser rey, pero nuestro descanso como hijos de Dios no es aquí en la tierra. Nuestro descanso es en el cielo. El punto aquí es que no pienses que no vas a sufrir simplemente porque obedeces a Dios. Vas a sufrir incluso cuando obedeces a Dios. Vas a sufrir a veces a causa de tu obediencia a Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos recordar lo que Jesús dijo en Mateo 5:45. Él, Dios, hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Si estás pasando por un momento difícil, entienda que no es necesariamente o no le sería mejor desobedecer a Dios. Los obedientes a Dios y los desobedientes, los hijos de Dios y los incrédulos, igual vamos a sufrir. La diferencia es que si eres hijo de Dios y estás obedeciendo a Dios, puedes saber que estás sufriendo según la voluntad de Dios. Puedes saber que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha desamparado, que Dios tiene un propósito en su sufrimiento. En cambio, si no eres hijo de Dios o si has desobedecido a Dios, no tienes esas promesas. Número 2, también veo en versículos 2 al 5 que Israel se rebela contra Dios, contra Moisés y Aarón. Empiezan a quejarse. Era el hábito del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, en el libro de Números también. Echaron la culpa de lo que Dios había hecho a los siervos de Dios. Versículo 4, ¿por qué hiciste? ¿Por qué lo hice? Porque Dios me lo dijo, yo simplemente soy el mensajero, yo simplemente soy el siervo, simplemente estaba obedeciendo a Dios. ¿Por qué te enojáis conmigo? Pero estaban enojados contra Moisés y Aarón también. Observa su argumento. En versículo 3 tenían una perspectiva torcida. Fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Está hablando de lo que sucedió justo en el capítulo anterior, cuando a causa de su rebeldía Dios les envió víboras, serpientes que les mordieron y Moisés obedeció a Dios y por medio de la mano de Moisés Dios salvó al pueblo, ¿verdad? Moisés hizo la serpiente de bronce, lo puso en un asta y todo aquel que miró a esa serpiente fue sanado. Pero ellos están diciendo, mejor hubiéramos muerto en aquel entonces. Una perspectiva muy torcida. No sé si podríamos decir que tienen una mente suicidal, si es una palabra, pero una perspectiva muy torcida. Tenían también una perspectiva equivocada. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Nosotros los que sabemos la historia sabemos que no murieron. Se equivocaron. Y muchas veces en nuestro enojo, cuando nuestras emociones nos controlan, no vemos la verdad. Nadie puede razonar con nosotros porque estamos controlados por nuestras emociones. De hecho, ellos sí van a morir en el desierto, ¿verdad? Pero no van a morir a causa de Moisés. Van a morir a causa de su propia rebeldía cuando Dios, por medio de Moisés, los había llevado a la tierra prometida y dijeron no podemos entrar porque el enemigo es demasiado poderoso para que nosotros peleemos contra ellos. Así que sí, van a morir. Los más adultos por lo menos. Por seguro ya habían algunos niños de mayor edad que no, eran de menos de 20 años cuando habían llegado a la tierra prometida esa primera vez y ellos no van a morir. Tal vez ellos también son parte de los que están quejándose, no lo sé. Pero tienen la perspectiva incorrecta. Versículo 5. Tienen una perspectiva temporal. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni siquiera de agua para beber. Esto no es lo que nos prometiste. Y a veces creo que como cristianos hacemos el mismo argumento con Dios. Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Si me prometiste que todo va a estar bien, que tendría vida eterna y que, ¿verdad? Para que tengan vida en abundancia, Jesús dijo.
En Juan 15:5, no sé, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No sé la cita, la tendré que buscar para poder grabarla. El punto es que a veces también nos quejamos con Dios. Esto no es lo que me prometiste. Pero estamos enfocados en el ahora, en lo temporal, en vez de lo que realmente sí importa. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es que Israel no estaba buscando el reino de Dios, obedecer a Dios, tener una relación con Dios, el estatus privilegiado de que ellos podían ofrecer sacrificios a Dios y escuchar un mensaje de Dios. No se enfocaban en eso. Se enfocaban en los placeres temporales. Hay dos puntos aquí. Uno, mantén la perspectiva correcta y serás menos dispuesto a rebelarte. Con la perspectiva incorrecta, en cambio, estarás siempre a punto de la rebeldía. Mantén la perspectiva en lo que realmente importa. Y segundo, no esperes que los cristianos carnales te alaben o te apoyen cuando obedeces a Dios. Porque yo creo que el pueblo de Israel en cierto sentido representa a los hijos de Dios hoy día. Los cristianos verdaderos. Y ellos eran cristianos, hijos de Dios, rebeldes, carnales, viviendo en la carne. Y aquí está Moisés, que tenía una relación muy cercana con Dios, sacrificándose para servir a Dios. Y muy pocas veces, puede ser que nunca, no se me viene a la mente una, pero creo que por seguro, por lo menos una o dos veces. Muy pocas veces el pueblo de Israel le dice, bien Moisés, gracias por ser nuestro líder, gracias por obedecer a Dios. Sé que no era fácil, pero gracias por tomar ese paso de fe y obedecer a Dios. No esperes que los cristianos carnales te alaben cuando tú obedeces a Dios. Digamos que en un grupo, en una iglesia de puros cristianos carnales, digamos que uno decide, yo voy a salir a testificar. ¿Quién me acompaña? Puede ser que algunos le acompañen, pero creo, no siempre es así, no debe ser así, pero creo que la mayoría de las veces los otros cristianos carnales, contentos donde están, van a empezar a quejarse con el otro. ¿Por qué? Porque se sienten mal de que no están haciendo nada para Dios, pero no quieren hacer nada para Dios. Es parecido a que si yo estoy relajando viendo televisión, mi esposa tal vez también relajada, descansando, haciendo algo, pero luego se levanta de repente y dice, tengo tanto que hacer, y empieza a trabajar. Yo le digo, pero mi amor, déjalo para después. ¿Por qué? Porque al verle a ella trabajar mientras que yo descanso, me siento mal. Y cuando ella dice, no, es que tengo tanto que hacer, debo hacerlo ahora. Yo, no siempre, voy a ser honesto, pero muchas veces me empiezo a levantarme, bueno, te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces, Christine, como la mitad de las veces, Christine dice, sería bueno, ¿me puedes ayudar con esto? Y bien, trabajamos juntos, nos ayudamos juntos, igual me divierto. Pero a veces, porque me ama, a veces dice, no, quédate tú, relájate nomás, yo voy a encargarme de las cosas. Pero aún así, me siento mal, porque ella está haciendo algo y yo no estoy haciendo nada. El mismo principio aplica con los cristianos carnales. No estamos haciendo nada para Dios. Todos sentados en un sofá grande, no haciendo nada para Dios. Y luego de repente uno dice, ¿sabe? Yo voy a hacer algo para Dios. Todos los demás no le van a decir, ah, bien, bien, te apoyamos. ¿En qué te ayudo? Todos los otros nos vamos a quejar con él o ella. Y vamos a decir, siéntate mejor. ¿Por qué siempre tienes que estar trabajando? Deja de trabajar. Mi mamá era así. Casi nunca la vi relajada. Cuando veíamos tele, ella con su cuaderno, con su laptop, estaba haciendo algo. Traía la ropa que había lavado para poder, ¿verdad?, guardarla bien, ordenarla, etc. No podía relajarse y ver tele. Cuando antiguamente, cuando uno no podía pregrabar el programa, lo entiendo yo, ¿verdad? Porque vienen los comerciales, los avisos que interrumpen el programa y ahí uno puede lograr algo. Pero ahora mis padres tienen una máquina para pregrabar. Entonces mi papá tiene el control remoto, vienen los anuncios, los comerciales, lo adelanta unos 2 minutos y listo, volvemos al programa. Pero aún así, mi mamá, con su trabajo. Así es. Y mi papá siempre cuando era niño, mi amor, deja de hacer eso. Mi amor, relájate. Y ella decía,
No puedo, lo siento. Creo que ahora está un poco mayor, más avanzada en edad. Creo que ahora se relaja de vez en cuando. El punto es que cuando uno está trabajando y los otros relajados nos sentimos mal. Y en vez de empezar a trabajar con el otro, decimos, oye, ¿por qué estás trabajando? Eres loco, estás tonto. Y empezamos a decir, criticarle, etc. Y es precisamente lo que sucedió durante todo el ministerio de Moisés. Un último punto. Y creo que es el punto más importante. Vemos que Aarón y Moisés desobedecen y son castigados. Las circunstancias no importan para Dios. Por seguro, si Dios les hubiera preguntado, ¿por qué? ¿Por qué me desobedeciste? Por seguro ellos hubieran dicho algo como que, bueno, es que estábamos tan tristes, tan enojados con este pueblo que tú nos diste, que no nos dejaron llorar por la muerte de Miriam y nos descontrolamos. Y Dios no dijo, entiendo, está bien, te lo perdono. Dios dijo, desobedeciste. Y la desobediencia siempre tiene consecuencias. Si yo fuera Dios y no lo soy, no soy tan santo como Dios es, yo hubiera dicho, entiendo las circunstancias. Bueno, te tengo que castigar por un ratito, te vas a enfermar de la guata por una semana y listo. Yo no soy Dios. Yo no soy tan santo, tan justo como Dios. Porque yo también tengo mi pecado y me es difícil juzgar a otra persona porque es pecador tal como yo. Pero Dios es Dios y es santo y es correcto en lo que hizo. Lo que sigue haciendo. Creo que ahora mismo algunas personas están pasando por algunas dificultades. Tal vez han perdido un familiar, un ser querido. Tal vez están sufriendo económicamente, emocionalmente, de alguna forma están sufriendo y han dicho, ¿sabe? Voy a dejar de congregarme por un rato. Bueno, estamos en cuarentena, así que no podemos congregarnos, pero voy a dejar de leer la Biblia por un rato. Voy a dejar de, no sé, voy a dejar de obedecer a Dios en lo que yo sé que debería obedecerle por un rato, porque necesito descansar. Déjame decirle que Dios le dice, no basta. No importa las circunstancias, tienes que obedecerme. La obediencia es lo único que importa. La desobediencia importa de otra forma, ¿verdad? Importa en lo negativo. Conocemos lo que Samuel dijo en 1 Samuel 15:22 cuando habló el rey Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Déjame cambiar ese versículo un poco. Ciertamente el obedecer ahora es mejor que los sacrificios pasados. Es mejor que la obediencia pasada. Moisés era un guerrero. Era un héroe. Y tal vez usted dice, pero Señor, si he sido tan fiel en el pasado. Dios le dice, no importa, obedéceme ahora. Pero Dios, estoy sufriendo. Dios le dice, obedéceme ahora. Pero Dios, necesito relajarme, descansar. Dios le dice, necesitas levantar y obedecerme ahora. Yo no sé cuál sea el aspecto de su vida donde Dios le está pidiendo que le obedezca. Pero sé que cuando leí este pasaje, Dios me habló a mí. No importa las circunstancias, porque yo estoy luchando de alguna forma contra el desánimo ahora, viendo que no vamos a poder reunirnos lo más probable en marzo, todo el mes de marzo, probablemente vamos a estar en cuarentena hasta el final y quién sabe, en abril parece que ahora también tienen prohibidas las reuniones. Puede ser que los cambien, ¿verdad? Dijeron que unas nuevas restricciones que anunciaron ayer, jueves, esas restricciones las van a reevaluar terminando el mes, así que puede ser que los levanten. Pero yo lucho contra el desánimo. Mis emociones dicen, ay, Natán, no hay para qué, mejor suspendemos las reuniones por un mes y todos nos relajemos. Y justo esta mañana Dios me enseñó, Natán, no importa tus emociones, obedéceme. Espero que ese sea nuestro meta como individuos, como grupo, como iglesia. Vamos a organizarnos un día, si Cristo no viene antes. Y realmente no importa si es hoy o mañana, o en un mes o 2 meses. Dios sabe, Dios está en control, y Dios está obrando las circunstancias para nuestro bien. Me frustro con que no tenemos el templo, pero Dios sabe, Dios está en control,
y Dios está obrando para nuestro bien. Eso es verdad. La verdad de la palabra de Dios. No es una palabra nueva. Es lo que está en la Biblia. Léala y lo verá también. Voy a orar para concluir. Si puedo ayudarle entre semana, solo hay que avisarme. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias que usted siempre está dispuesto, siempre al alcance nuestro por medio de la oración. Dios, le pedimos, le rogamos que usted nos enseñe, nos cambie, nos transforme y nos ayude a vivir por ti, a tomar fuerzas de tu palabra, de tu espíritu, para que aun cuando no nos sentimos bien, aun cuando no tenemos el deseo innato de obedecerte, que usted nos ayude a seguir adelante, obediente en todo lo que hacemos. Ayúdanos a evitar los errores que cometió Moisés y ayúdanos a ser guerreros constantes de la fe. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Gracias por su tiempo. Espero que haya sido de alguna bendición. Si puede ayudarles, solo hay que avisar. Gracias.